José Antonio González Castro, conferencista internacional en temas de información financiera, egresado del Instituto Politécnico Nacional. Cuenta con una especialidad en impuestos por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México y una maestría en Derecho Fiscal por parte de la Universidad del Valle de México. Ha sido titular de la Comisión Fiscal de la CONCAMIN, docente en el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad del Valle de México. Actualmente es el presidente del Instituto Benemérito en Ciencias Jurídicas. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Buenos días. Sean todos bienvenidos y de verdad que me siento honrado de estar aquí en Querétaro. El tema se llama Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, no es otra cosa que lavado de dinero. Yo los invito a que me pregunten, el material es el mismo, nada más hice pequeños ajustes, metí algunas gráficas y finalmente con el ánimo de sumar. Vean, primer punto, les comparto hoy dos reflexiones y la primera reflexión dice: no se puede configurar el delito de lavado de dinero si no hay un delito previo o subyacente. Ojo con este tema, ojo con este tema. ¿Por qué razón? Porque cuando leemos muchas disposiciones, y les pongo un par de ejemplos. Artículo 59, fracción tercera del Código Fiscal de la Federación, que dice: se presume, presunción, que todos aquellos depósitos en la cuenta bancaria del contribuyente son ingresos, si no están soportados o no están debidamente registrados en contabilidad. Presunción. Entonces la pregunta para un abogado sería: oye, ¿a través de una presunción la autoridad me puede juzgar? No. Ahora, esto simplemente, aunque yo lo pongo, no es frase propia. Cito un abogado litigante muy bueno que se llama así, no sé si alguien lo conozca. Y tengan presente este nombre, porque les voy a platicar un poquito más adelante una de las figuras clave que se vio involucrada en lavado de dinero. Y esa figura clave, y lo digo porque es de información pública, se llama Elba Ester Gordillo. ¿Y quién creen que la defendió? Y ganó el juicio. Y una de las posturas de ese abogado es esta reflexión. A través de una presunción le determinaron un ingreso y posible lavado de dinero a la maestra y lo ganaron. ¿Y qué dijo la maestra en su momento? Vean, agrego, yo, pinches mexicanos. Ahí dije que no iba a decir groserías. ¡Soy inocente! Y eso no es cierto. Que el abogado en su momento tuvo elementos de defensa es otra cosa. ¿Sí queda claro? La idea es conocer la ley. ¿Se entendió? Por eso la reflexión es muy significativa. Nadie se puede juzgar a través de ¿qué? De una presunción. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué menciono esto? Y esto lo tomé de una de las láminas más adelante, o sea, ni siquiera escriba nada, viene en su momento, que es el cuarto párrafo del artículo 400 bis del Código Penal Federal, que ahí define lo que es lavado de dinero. ¿Me explicó? Y dice ese cuarto párrafo, dice: para efectos de este capítulo, se entenderá que son producto de una actividad ilícita, ¿de acuerdo?, los recursos, derechos, bienes o cualquier naturaleza. Vean, aquí están los recursos, el dinero, los depósitos bancarios. Cuando existan indicios fundados o certeza que provienen directa o indirectamente o representan las ganancias derivadas de la comisión ¿de qué? De algún delito. Entonces, ¿cuál es la postura básica para que se pueda tipificar lavado de dinero? Que primero se consuma el delito para que después te juzguen. Y si no me entendieron, aquí queda un poquito más reforzada. A ninguna persona se le puede acreditar la comisión de un delito a través de una presunción, es decir, basándose en una hipótesis, ¿de acuerdo? Ya que este supuesto es inconstitucional. ¿Quedó claro? Pequeños detalles. Y hay otro abogado también que hace sinergia con la firma que hoy represento y dice: los grandes juicios se ganan con los pequeños detalles.
Por eso yo, cuando tuve la oportunidad de dar clases, les dije a mis alumnos, para saber fiscal tenemos que saber leer. Punto. No es lo mismo poner una coma, un punto y seguido, un punto y aparte, un acento. Y dicen, es que los acentos ya no se usan. Así me dice. Es que las comas ya no se usan. Y ya hay gente que se atreve a decir, es que las palabras mayúsculas ya no se acentúan. Vea, una frase de nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador. En su momento dijo como un eslogan político, que cuando él ejerciera el poder no iba a haber incremento de impuestos y no iba a haber impuestos nuevos. Entonces, bajo esa premisa, entiendan lo siguiente. Hugo, cambiamos. Y otra vez consígueme otro marcador porque el que me dices no pinta. Vean, primer punto de lo que acabo de mencionar, que esa es la intención de esta ley. Vean, número 1, de acuerdo a la Ley de Ingresos de la Federación, pese a lo que acabo de mencionar, va a haber un incremento en la recaudación para el año 2019, y estamos en 2019, poquito mayor a 556,000 millones de pesos. Primer elemento. Entonces, el empresario se tendría que hacer la siguiente pregunta. A ver, ya no entendí, José Antonio. ¿Cómo me dice mi presidente que no va a haber ni incremento de impuestos, ni nuevos impuestos, pero que alguien va a pagar más contribuciones? Y la respuesta sería, ¿quién es ese alguien? Tú y yo. ¿Y cómo? Pues a través de muchos mecanismos. Y uno de esos mecanismos que se llama así, vean. Hoy el SAT con ese documento nos tiene más que fiscalizados. Y vean cómo se puede cometer un error. Aquí ahorita en Querétaro, aquí en este hotel, y espero que no me escuche el administrador, si no me va a correr. Pongo el siguiente ejemplo y continúo. Si yo fuera ahorita al hotel, a la recepción, y le digo, señorita, me gustó el hotel, me hospedé aquí, y quiero venir a hospedarme dentro de un mes. ¿Y qué me va a decir la señorita? Pues obviamente paga la reservación, ¿no es cierto? Pregunta inocente, si es que vino un contador hoy, pregunta inocente. Si yo le pago la reservación, la cantidad que sea, ¿el hotel está obligado a darme un CFDI? Porque a partir del año 2019.4, hay una retención de ISR del 1.04%. Y el año pasado era la retención del 0.46%. Y por simple sentido común, aunque no sean contadores, del 0.46 al 1.4, ¿sube o baja la retención? Sube. Y es curioso, sobre el monto del capital, no sobre el monto del interés. Por lo tanto, ¿van a pagar más impuestos? Y entonces, ¿qué le decimos al presidente? Vean, ¿qué le decimos al presidente? Para que vean el doble discurso. ¿Sí me expliqué? Porque eso es una realidad. ¿Sí me expliqué? Ahora, ¿dónde juega, por ejemplo, esta simpleza, este pequeño detallito? Ese que subrayé. Y pónganle, por favor, ahí como fundamento, artículo 29, letra A, penúltimo párrafo del Código Fiscal de la Federación. ¿Y por qué menciono esto? Porque si hoy me invitaran ustedes a su empresa, y yo nada más voy a ir a revisar los requisitos de los CFDI, ni siquiera de los que emiten ustedes, de los que les timbran sus proveedores, es decir, de sus gastos, de sus compras. Y casi les puedo apostar que voy a encontrar errores en sus CFDIs. Y si hay errores, ¿cuál es la consecuencia? De que el fundamento que les acabo de mencionar dice que un CFDI, cuando tenga algún error, no produce efectos fiscales. Y al no producir efectos fiscales, el empresario, ¿cómo debe de entender esto?
que va a pagar más impuestos. ¿Sí están viendo por dónde viene todo este andamiaje de las reformas? O sea que hoy por hoy nos están poniendo más candados. ¿Queda claro? ¿Y qué decir? Y ya regreso a la presentación. ¿Qué decir de un concepto, punto número 5, que se llama depósitos en bancos? Les voy a decir unas siglas que a lo mejor con el tema que estamos platicando, el lavado de dinero, le resulta familiar. HSBC, ¿le resulta familiar ligado con el tema del lavado de dinero? Sí. Ahora, esto, aunque ese dato que es de dominio público, ¿por qué lo saco a colación? Porque no crean que el dato de lavado de dinero es de hoy o es de ayer. Eso viene desde el año 2007. Y la ley de lavado de dinero, de acuerdo, que hoy estamos trabajando, tuvo vigencia o tiene vigencia desde el mes de julio del año 2013. ¿Queda claro? Y entonces donde quiero que vayan sacando un poquito sus conclusiones. Cambiamos, Hugo, por favor. ¿Hasta aquí vamos bien? Ya dije, ¿para qué voy al curso? Si tan cómodo estaba en mi casa. Salud. Bueno, seguimos. ¿Qué es lo que vamos a platicar hoy? Casos de lavado de dinero, información pública, operaciones vulnerables, artículo 17 de la ley antilavado, disposiciones que protegen al presunto delincuente, ¿de acuerdo? Vean, disposiciones que protegen al presunto delincuente, le voy a decir los atenuantes y también los agravantes. Criterios de oportunidad, ¿alguien sabe qué es esto? ¿A qué le suena esto? No sé si alguien ya lo ha escuchado, que de manera particular viene en el artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿de acuerdo? Y les doy un pequeño detalle. Quien se sienta hoy involucrado en una operación de lavado de dinero, involucrado, ¿me explicó? Actores de lavado de dinero, ¿de acuerdo? Quien se sienta involucrado, simplemente díganle al juez, quiero atraer un criterio de oportunidad. ¿Me explicó? Y con eso se va a acabar la acción penal. Se va a acabar la acción penal. Pero ¿cuál es la condición de este criterio de oportunidad? Porque la ley no te da nada gratis. Te va a decir, a ver, fulanito de tal te perdono, pero la condición ¿cuál es? Y lo voy a decir con voz baja, porque eso es algo íntimo. Quiero que denuncies al que está haciendo operaciones de lavado de dinero. ¿Quedó claro? Si ustedes son actores de la ley de lavado de dinero y no quieren irse de vacaciones gratis, ¿de acuerdo? Simplemente atraigan un criterio de oportunidad y la autoridad les va a decir, ya no ejerzo acción penal contigo, pero quiero que delates al que está lavando dinero. Chulada. Pero bueno, otro punto que vamos a ver, ¿cuáles son las sanciones del delito de lavado de dinero? Acá hay 3 disposiciones que deben tener muy presente. Artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, número 1. Artículo 400 bis, primer párrafo del Código Penal Federal. Y artículo 4 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Y les doy un dato interesante. Dentro de esto último que acabo de mencionar, Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la sanción, que es la privación de la libertad, puede ir, escuchen esto, hasta 40 años de prisión. 40 años, ¿me explico? Y multas, pues, de cantidades interesantes, muy interesantes. ¿Sale? Otro punto es, ¿cuál es el umbral para presentar el aviso de operaciones vulnerables? ¿Qué es la parte sensible del tema? ¿De acuerdo?
que vamos a ver un par de ejemplos, o más de un par de ejemplos, donde básicamente va a haber dos tipos de umbral, para que vayan teniendo un poquito el escenario. El primer umbral que hay que ubicar es para identificar al cliente o usuario que está realizando, obviamente, una operación vulnerable. Les pongo un ejemplo. Yo te quiero contratar para que me hagas la custodia de valores, ¿de acuerdo? Quiero llevar dinero de Querétaro a México y contrato un servicio privado. Esa es una operación vulnerable. ¿Sí me expliqué? Entonces, a partir de esa operación vulnerable, vamos a ver qué dice la ley, si hay límite o no hay límite para armar un expediente y presentar avisos. ¿Sí me explicó? Otra idea, ahorita que salgan, simplemente vean qué carro traen ustedes mismos. Vean su coche. Y si su coche hoy vale poquito más de 446,000 pesos, ¿de acuerdo? Sorpresa, ese coche es una operación vulnerable. ¿Se me expliqué? Y cuando lo compraron, si a alguien se le ocurrió, oye, yo quiero comprar un coche de 600,000 pesos y lo quiero pagar en efectivo. Sorpresa, no pueden. Quiero comprar un terreno y lo quiero pagar en efectivo. Sorpresa, no pueden. Y si involucran un notario público, menos. ¿Queda claro? ¿Por qué? Porque ya están rebasando los umbrales. Por eso es importante identificar. ¿Queda claro? Ahora, otro punto, y es donde quiero que vayan pensando. Porque no crean que dicen, estos son las grandes empresas. No. Vean cómo podemos caer. ¿Quién de aquí tiene una empresa y esa empresa tiene trabajadores? O si levante la mano. Vean, nada más dos. Está bien, no pasa nada. Bueno, pues los dos que levantaron la mano, contesten la siguiente pregunta. ¿Su trabajador les ha pedido algún préstamo? ¿O no? Porque el trabajador nunca tiene dinero, siempre se acaba el dinero. Pero bueno, si su trabajador les pide un préstamo, vean lo que voy a decir. El préstamo o el contrato de mutuo, de manera general, es una operación vulnerable. ¿Cómo la ves? Y la pregunta es, ¿han presentado avisos? Seguramente no. Sin embargo, si se hace un préstamo a través de un concepto que se llama previsión social, no sé si han escuchado, caja de ahorro, fondo de ahorro. ¿Sí me explicó? Hay un préstamo, no es operación vulnerable. Entonces, dependiendo cómo lo hagan. ¿Sí queda claro? ¿Han ido a hacer alguna operación ante notario público? Ayer, por ejemplo, mi cliente me dice, oye, Toño, yo apenas fui a hacer una operación ante notario público y ¿saben cuánto incrementó el capital? 17 millones de pesos. ¿Operación vulnerable? Sí. ¿Quién va a presentar el aviso? El notario. ¿Queda claro? O sea, hoy por hoy mucha gente ha realizado operaciones vulnerables y no nos queremos dar cuenta. Por eso hoy la exposición de motivos del artículo 14 transitorio de la Ley de Ingresos, de acuerdo, dice, la autoridad ha detectado que los contribuyentes son omisos en el cumplimiento de la presentación de avisos de operaciones vulnerables. ¿Sí queda claro? Termino el índice. ¿Cuáles son las facultades del SAT y de la Secretaría de Hacienda? Y algunos casos particulares. Y también quiero que se pregunten, oye, José Antonio, ¿esto de lavado de dinero aplica a nivel internacional? Sí. ¿Qué disposiciones regulan el lavado de dinero a nivel internacional? ¿Han escuchado estas siglas? Estamos en vivo en Facebook, les damos la más cordial bienvenida. Estamos transmitiendo desde Querétaro, ¿de acuerdo? Ley de lavado de dinero. Saludos a todos los que nos siguen. Bueno, seguimos. Primer caso de lavado de dinero, información pública, HSBC. Destacamos lo más importante, vean. Aceptamos la responsabilidad de nuestros errores pasados, hemos dicho que lamentamos profundamente haberlos cometido y volvemos a expresarlo de nuevo. Disposiciones que en su momento externó un funcionario de este banco. Segundo punto, vean, ¿de cuánto estamos hablando de penalizaciones?
1,250 millones de pesos por concepto, de dólares por concepto de penalizaciones. Otro punto, vean, dice, sin embargo, el acuerdo significa que el juicio al banco se detendrá si el banco, obviamente, implementa esquemas de control internos para prevenir el lavado de dinero. ¿Me expliqué? Vean conceptos que hoy maneja una empresa y yo les preguntaría, díganme algunos ejemplos de su empresa para que no se pueda tipificar lavado de dinero, fraude, robo, etcétera, etcétera. Y otra vez con el comentario de mi contador, ¿quién tiene que hacer el control interno? ¿El contador? No, son políticas que establece la administración de la empresa. ¿Me expliqué? Y debe de haber control interno en todo, en caja chica, en inventarios, en cheques, en transferencias, en CFDI, en cancelación de CFDI, en control interno, etcétera. En todo tiene que haber control interno. ¿Hay? Pues ahí se los dejo a ustedes. ¿Me explico? Ahora, otro punto, vean. ¿Qué hizo mal este banco? Me dice, guardar el secreto de procedencia de los recursos del narcotráfico y de otras actividades ilegales. ¿De acuerdo? Es por eso que hoy hay un artículo que no deben perder de vista, hablando de bancos. Artículo 22 de la Ley de Ingresos de la Federación. Ese artículo que dice, y hablo de bancos, si un contribuyente tiene operaciones inusuales, el banco lo va a reportar. Si un contribuyente tiene operaciones de lavado de dinero, el banco lo va a reportar y se va a abrir un protocolo así llamado protocolo de lavado de dinero. ¿Y cuál es el caminito de ese protocolo? Primer punto, el banco, cualquiera que sea, y para que vean la transparencia de lo que estoy diciendo, este último ejemplo se dio hace un par de semanas, a ver si les causa. ¿Sí escucharon todo esto? Muy cerquita de acá, muy cerquita de acá. Una universidad, no la quiero decir, pero ahí se ve. ¿De acuerdo? Ahí se ve. Y lo digo porque es de información pública. Simplemente dice, tuvo un pequeño depósito de 156 millones de dólares. O sea, casi nada. Casi nada. ¿Me expliqué? Entonces ahí está otro caso de lavado de dinero. Otro caso, hablando de fútbol. ¿Recuerdan esto? Es más, a nivel internacional, ¿recuerdan que también tuvo problemas en un sentido más o menos semejante Leo Messi? ¿Y su papá de Leo Messi? Para que vean que esto es a nivel doméstico y a nivel internacional. ¿Sí me expliqué? Ahí se los dejo. Ahora, otro punto, vean. Cuando en su momento se dijo, la maestra está manejando en promedio 150 millones de pesos al mes. O sea, cualquier cosa, cualquier cosa. Y luego se atrevió a decir que su mamá le dio en efectivo 300 millones de pesos. Cuando su mamá, imagínense, era maestra también. Y yo que di clase 20 años en el Politécnico, nunca junté, de verdad, nunca junté ni siquiera el 0.001 de lo que su mamá le donó a El Baster. Y trabajé 20 años en el Politécnico. ¿Me expliqué? Entonces, bueno, pues no sé quién le pagaba o cómo le pagaba. Y aquí es donde enlacen esto con mi primer diapositiva. Y yo los invito, de verdad, yo los invito a que vean el caso en conjunto. Y una de las bondades es que hubo elementos como estos que les estoy platicando, donde se logró, obviamente, quitar de un problema fiscal y un problema de lavado de dinero a la ex maestra. Ahora, eso tiene una lectura también interesante. ¿Y cuál es un poquito la lectura? Que conociendo la ley se puede uno defender. Y hay una hipótesis que yo siempre he dicho en mis cursos: el conocimiento te empodera. ¿Me expliqué? ¿Cuál es un poquito la filosofía? Conocer la ley. Ahora, ¿de qué ley estamos hablando? ¿De qué ley estamos hablando?
para que ustedes tengan una pequeña idea de lo que debemos de conocer para manejar la ley de lavado de dinero. Vean, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Código Penal Federal, ya he hecho algunas referencias, Código Fiscal de la Federación, también ya he hecho algunas referencias, Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la acabo de mencionar, artículo 2, artículo 4, todo lo que tenga que ver con las instituciones de crédito, de caja de ahorro y demás. Luego nos vamos al Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿de acuerdo? Aquí es donde cité el ejemplo del artículo 246, los famosos criterios de oportunidad. Es un poquito una idea de todo lo que tenemos que conocer para efectos de darle una asesoría prudente a gente que realiza operaciones de lavado de dinero. Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta, jóvenes? ¿Todo claro? ¿Transparente? ¿No hay dudas? Bueno, mande. A ver si hay dudas. ¿O no hay dudas? ¿No? ¿O ya se arrepintieron? Bueno, de los arrepentidos quiere Dios también. ¿Sí hay preguntas o no? Bueno, seguimos. ¿Cuál es el objeto de la ley de lavado de dinero? Vean, proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos o operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita. ¿De acuerdo? Esto va a servir para investigar y perseguir los delitos y evitar el uso de recursos para el financiamiento del terrorismo. Es un poquito la filosofía, destacando proteger el sistema financiero. ¿De acuerdo? Nada más pónganse un poquito a pensar. ¿Por qué el concepto llamado lavado de dinero? De hecho, hay películas interesantes en ese sentido, que finalmente hay las famosas empresas fachada, ¿de acuerdo?, que sirven como trampolín para que a través de la operación que realicen, pues en teoría se acredite que es una operación lícita, se deposite el dinero en los bancos y todo aparentemente normal. ¿Estamos de acuerdo? Por eso se llama lavado de dinero. No crean que lo meten a una lavadora y sale limpio, no. Ok, ¿qué son operaciones vulnerables? Aquellas que están reguladas en el artículo 14 y 17 de la ley de lavado de dinero, para que tengan un poquito una idea. Tarjetas de crédito, operación vulnerable, compra de autos, operación vulnerable, blindaje de autos, obras de arte, compra, venta de inmuebles, arrendamiento, operaciones de corretaje, joyas y piedras preciosas, entre otras. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y quién se va a enterar de todo esto? Pues nuestra autoridad querida, el SAT, ¿de acuerdo? De ahí la obligación de presentar los avisos correspondientes. Bueno, entonces regresando. Actividades vulnerables, ya puso unos ejemplos, los avisos que se tienen que presentar en los términos del artículo 17 de la misma ley y se van a presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, les doy un pequeño antecedente. Se van a presentar avisos con las operaciones y montos que están realizando cuando rebasen los umbrales. Y alguien se puede preguntar, oye José Antonio, ¿y qué pasa si estoy, por ejemplo, rentando? Sale. Y mi inquilino se va y ya no renté 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses. ¿Presento avisos? No, pero sí tienes que decirle al SAT a través de una informativa que no, en ese periodo no realizas avisos. ¿Sí me explicó? Informarle al SAT. Pero finalmente se le tiene que informar a la autoridad. ¿Queda claro? Que aquí un poquito el reto de todo esto es que aparte de realizar una actividad vulnerable, ¿en qué momento se presenta aviso? Y menciono esto porque ayer, por ejemplo, vimos el tema de declaración anual de personas físicas y parece mentira, esto a muchos les llama la atención. Porque muchos rentamos. Que por cierto vean, hablando un poquito de la parte contable, ayúdame a borrar aquí, amiguito. Disculpa que te moleste. Para ver cómo se va todo ligando. Y sigo en el tema de arrendamiento. Arrendamiento por definición es el otorgamiento del uso o goce de un bien. En este caso hablamos de bienes inmuebles. ¿Estamos de acuerdo? Que por característica un bien inmueble, de acuerdo al Código Civil, es aquel que no se puede mover ni por sí mismo ni por influencia de un tercero. ¿Estamos de acuerdo? Un terreno, un edificio, una casa son bienes inmuebles. ¿Estamos de acuerdo? Sale. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque curiosamente, yo ayer hablaba de un concepto llamado así, vean, depósito en garantía.
que tiene mucho que ver con el tema de arrendamiento. ¿Estamos de acuerdo? Y vamos a pensar que yo quiero rentar una finca aquí en Querétaro, porque me han dicho que hay fincas muy bonitas, hay lugares muy padres, y yo quiero rentar una finca. Y el dueño de la finca, firmamos un contrato y me pone una condición. Para que yo te rente mi finca, tienes que darme un depósito en garantía, y le voy a poner una cantidad interesante, de 1,000,000 de pesos. Y viene un par de preguntas. Vean, primer pregunta. ¿Se tiene que emitir CFDI? No me contesten. Segunda pregunta, ¿causa impuestos a la renta? No me contesten. Tercera pregunta, ¿causa IVA? No me contesten. ¿Me explicó? Cuarta pregunta, ¿el dinero está en el banco? ¿De acuerdo? Y me puedo seguir. Ahora, en las primeras 3 preguntas, para abreviar, la respuesta es no. Pese a que el dinero cayó en el banco. Y pese a que en teoría ese dinero rebasa el umbral en materia de arrendamiento, que les digo un dato anticipado. ¿Cuál es ese umbral para presentar avisos? 271,000 pesos de manera mensual. Y hoy me están dando 1,000,000 de pesos, hoy, ¿de acuerdo? Y me lo están depositando en el banco. Y porque, bueno, me faltó una pregunta adicional. Oye, punto 5, ¿se tiene que presentar aviso al SAT? Otra vez, no. Y alguien puede decir, pero ¿por qué no? Si acabas de decir que son 271,000 pesos para que presente el aviso. Por una sencilla razón, porque el depósito en garantía no es arrendamiento. Por esa sencilla razón, no es arrendamiento. ¿Estamos de acuerdo? Es un dinero que ni siquiera es mío. Lo tengo que regresar. ¿Me expliqué? Y si yo lo estoy recibiendo, el asiento contable que voy a hacer, yo lo recibo, cargo a bancos con abono un concepto que se llama pasivo. ¿Y pasivo qué quiere decir? Que ese dinero lo tengo que devolver. Y si alguien es contador y tiene una noción, ese pasivo juega para un concepto que se llama ajuste anual por inflación. Y voy a determinar un ingreso acumulable. Artículo 46 de la Ley del Impuesto a la Renta. ¿Sí quedó claro? Y alguien puede decir, oye, Toño, porque ya me gustó, y en lugar de 1,000,000 puedo recibir 100 millones de pesos. Porque dice mi jefe, ¿y qué tal si le ponemos un cerito más a la derecha? Pues ponle los ceros que quieras, nada más respáldalos con un contrato. ¿Tienes alguna pregunta? Por favor, amigo. Es en relación a esto mismo, o sea, si ya Hacienda está determinando que cualquier depósito al banco es ingreso, pues entonces de antemano me puede mandar un requerimiento y decir de dónde están esos ingresos. Pero aquí la parte importante es que a ti te va a decir de dónde sacaste el dinero. Bueno, es que el dinero no es mío, me lo dio José Antonio González a través de un contrato que él me está garantizando que la renta del inmueble que tiene él la posesión, no la propiedad, me explicó, me lo está rentando. ¿Queda claro? Entonces, ya no el problema ya no es para mí. ¿Para quién es? Para la persona que me está depositando. Porque eso puede provocar un problema. Y ese problema se llama discrepancia fiscal. Artículo 91 de la Ley de Impuesto a la Renta. ¿Sí queda claro? Y aquí el contrato juega un papel importantísimo. Es más, hay un artículo en el reglamento, que es el artículo 18 del reglamento de la Ley de Impuesto a la Renta, que dice, los depósitos en garantía no son ingresos, siempre y cuando se asienten en el contrato y se devuelvan al término del mismo. Y con eso cerramos el concepto. ¿Sale? Ven. Bueno, ya te iba a prestar mi micrófono. Adelante. Preguntas. ¿Se está obligado a registrarse y declarar o presentar avisos en ceros cuando no rebaso el umbral? Sí, claro, sí, desde luego que sí. Y vamos a ver que hasta cierto monto, que te doy otro dato, en materia de arrendamiento, hasta 135,000 no presentas aviso, identificas al contribuyente, ¿de acuerdo? Y la parte más importante, puedes cobrar en efectivo. Pero ya arriba de 135,000, ya no. ¿De acuerdo? Bueno, dice la contadora, es que no es deducible. Pues para la gente que maneja el recurso en efectivo, le vale un bledo la deducibilidad o no deducibilidad. Aquí el punto es que yo que estoy realizando la actividad vulnerable, si no me dan información, dice el penúltimo párrafo del artículo 17, si la persona que es tu cliente o usuario en materia de arrendamiento, el arrendatario, dice, si no te da información, tienes que abstenerte de rentarle. ¿Y qué es abstención? No hacerlo.
¿Sí quedó claro? Imagínense que yo sea una agencia de Lamborghini, por ejemplo, no sé si existen esos coches. O soy una agencia, una Porsche, por ejemplo. ¿Sí existen esas agencias? Pues váyanse nada más, por ejemplo, a Polanco, allá a la Ciudad de México. Aquí no sé dónde vendan esos coches, a lo mejor sí los ven. Imagínense que llegue un fulanito que diga, yo quiero un Lamborghini y te lo voy a pagar en cash. Y tú eres el gerente en la agencia y en los últimos 5 meses no has vendido ni un pinche carro. La pregunta, ¿le dices que sí o le dices que no? Ahí se los dejo, porque una cosa es lo fiscal y otra cosa es la relación de negocios. ¿No es cierto? Entonces tienen que ir jugando con los dos escenarios. Yo les estoy dando el deber ser, y el deber ser no lo hagan, no vendan el cochecito, ¿me explicó? Porque luego lo chocan. Sí les compartieron esa postal de que un chamaco menso chocó un carro, ¿no? Pero bueno, ok, seguimos, cambiamos, Hugo. Ya me robaron mi apuntador. Eso es lo que siempre pasa en mis cursos. ¿Dónde lo dejé? Gracias. Seguimos, vean. Regresando un poquito a esta parte. Beneficiario controlador, persona o grupo de personas que ejerzan el control. Mucho cuidado con esto. En la práctica se ha visto lo siguiente, y les voy a poner un ejemplo que es más que claro. Cuando ustedes tengan la posibilidad de comprar o vender una propiedad, de inicio eso se tiene que hacer ante fedatario público, ¿no es cierto? Ante notario o corredor, sale. Y el notario público les va a hacer una pregunta que no les extrañe, y la pregunta es, ¿cuál va a ser la forma de pago? ¿Me explicó? Y ustedes le pueden decir, pues voy a pagarte en efectivo, te voy a pagar con cheque y te voy a pagar con transferencia. Otra pregunta que pudiera ser innecesaria. Oye, ¿y si lo pagas con cheque, la cuenta es personal o es de un tercero? Porque casualmente si yo voy a comprar una casa o un terreno, pero yo no tengo dinero y a lo mejor le digo a mi esposa, a mi pareja, a mi concubina, a mi hermano, a mi papá, oye papá, voy a comprar una casa, ¿me puedes prestar 10 millones de pesos de tu cuenta personal y pagárselo a la persona que me vende? Me va a decir, sí hijo, con mucho gusto. Entonces sale el cheque y el notario va a decir, oye José Antonio, el cheque no es tuyo, es de otra persona. Entonces, ¿quién es el beneficiario controlador? Mi papá, ya no yo. ¿Por qué razón? Porque él está ejerciendo el control de la operación toda vez que él está haciendo el desembolso. No sé si queda claro. Entonces, si van a hacer una operación transparente, que ustedes sean, por ejemplo, los que realizan la operación vulnerable o los que son los clientes usuarios, que el dinero salga de tu cuenta, de tu cuenta, de tu cuenta y de tu cuenta. Ahora, si quieren hacer eso que les acabo de mencionar, bueno, ¿cuál es un poquito la filosofía? El artículo 93, hablando de impuestos, de renta, me dice que si hay un donativo de ascendientes a descendientes, es un ingreso exento. Y yo con la declaración anual lo informo, pero el dinero ya está en mi cancha. ¿Sí queda claro? Y ya con el dinero en mi cancha, ¿qué puedo hacer? Expido un cheque por 10 millones de pesos a la persona que me lo está vendiendo. Y ahí saco de la jugada al beneficiario controlador, que en este caso sería mi padre. ¿Se entendió el ejemplo? Entonces, aguas con esto, ¿sale? Bien, pregunta y ahorita voy contigo. Regresando un poquito a lo de arrendamiento. Anteriormente habías comentado sobre los avisos. Bueno, si, por ejemplo, tenemos medio año presentando los avisos, ¿no? Porque rebasamos el umbral, porque rebasamos los 270,000 pesos. 71,000 pesos. ¿Sí? Pero en un momento dado la persona deja de arrendar. Sí. Lleva 3 meses. Sí. Los avisos posiblemente sea mejor presentarlos en ceros, porque también podemos caer en que la autoridad quiera pensar que nosotros no estamos presentando el aviso y pueda ser que nos pueda multar. ¿Habría algún, en el portal PLD, hay algún aviso para decirle o dar de baja la presentación de ese aviso? Ok, bueno. ¿Cómo te llamas? Fernando Rangel.
Gracias, Fernando. Le voy a responder a Fernando avanzando con el material y que tengan un panorama un poquito más general. Vean, esta cédula no es otra cosa que un extracto que bajé del portal del SAT de lavado de dinero, donde, vean, de inicio me dicen cuáles son las operaciones vulnerables. Número 1, aquí dice el umbral para que tú identifiques al cliente o usuario. Y vean cómo voy a ir jugando con el material. Ni siquiera se muevan, o sea, no se distraigan. Cuando yo digo identificar al cliente, tienen que ir integrando Vean, integración del expediente único. ¿De quién? Del cliente o del usuario. Y vean toda la información que debe de llevar el cliente, del cliente o usuario. Vean, nombre completo, full name, fecha de nacimiento. Imagínense a su cliente, al del Ferrari, al del Lamborghini, al que le está rentando. ¿Me expliqué? Sale. Bien. Dime cómo te llamas. ¿Me explicó? Chapo Guzmán. Dime cuándo naciste. ¿Me explicó? Dime dónde naciste. ¿De acuerdo? Dime cuál es tu nacionalidad. Porque yo pude haber nacido en Estados Unidos, pero soy de nacionalidad mexicana. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Dime a qué te dedicas, ¿de acuerdo? Ocupación, profesión, giro del negocio, a qué se dedique. Dime tu domicilio particular, y así lo señala, calle, avenida, número exterior, número interior, colonia, demarcación territorial, ciudad, población, entidad federativa, código postal y país. Dame el número telefónico, incluyendo la clave helada y la extensión. Dame tu correo electrónico, dame tu CUR y dame datos de identificación. ¿Creen que alguien que está comprando en efectivo les va a dar todo eso? Por eso yo acabo de decir que si no les dan información para integrar salud, el expediente único, ¿qué palabra utilicé? Abstención. No lo hagan, porque se van a ver involucrados en un problema de lavado de dinero. Entonces, regresando, ¿manda usted? ¿Si llega con una pistolota? Ah, bueno, si llega con una pistolota, puedo decir qué rico. No, pues cuidado. Cuidado. Ok, bueno, entonces regresando, vean, en materia, Fernando, en materia de arrendamiento, vean, dice, vamos a ubicar arrendamiento, ubiquen estas láminas, por favor, si lo quieren ver, ¿sale? Ya está, vean. Dice aquí, apuestas no entra, tarjetas no entra, prepagadas no entra, checas de viajero no entra, préstamos o créditos no entra, servicios de construcción no entra, comercialización de piedras preciosas no entra, subasta de obras de arte no entra, distribución o comercialización de vehículos no entra, blindaje no entra, derechos personales de uso o goce de inmuebles, aquí está. Vean los umbrales. Primer umbral para identificar al contribuyente y armar su expediente único. 1,605 UMAS, unidades de medida y actualización. La UMA hoy vale 84.49. ¿Queda claro? Ahora, para efectos de identificar, esto traducido a pesos y centavos son 135,606.45. Hago una aclaración, que de acuerdo al artículo 17, y si no me equivoco la fracción sexta, me dice que ese monto tiene que ser mensual. Mensual, ¿me expliqué? Y cuidado con el último párrafo del mismo artículo 17, me dice, cuando no se llegue a este umbral, ¿de acuerdo? Vas a juntar las cantidades por un término de 6 meses. Y cuando en ese término de 6 meses llegues a la cantidad, armas el expediente único y presentas los avisos. ¿Me expliqué? Pero ojo con arrendamiento. Vean, segundo punto, cuando brincas de 1,605, que son 135,000, y pasas a 3,210, que son 271,000, lo que les decía, jóvenes, vean cómo cambia. Tienes la obligación de presentar el aviso. ¿Queda claro? Y los avisos tienen que ser de manera mensual. ¿Queda claro? Ahora, vamos con algunos ejemplos interesantes. Bueno, vean, vamos con algunos ejemplos interesantes. Ahí está, vean. ¿Qué cantidad se toma para el aviso por rentas?
Todo esto viene en su material, simplemente pues, estoy jugando con el material un poquito adelante, un poquito atrás, contestando las preguntas y avanzándole. Vean, ese es un criterio de la UIF. Aparte de conocer las reglas, aparte de conocer la ley, aparte de conocer el reglamento, debo de conocer el criterio. ¿Me explicó? Tengo una pregunta. A ver. Buenos días. Hola. Bueno, mi pregunta es, comentaba al inicio que la parte de subcontratación es considerada una actividad vulnerable. Pero en el cuadrito esto de umbral para presentar el aviso, ahí no veo en dónde puede entrar esta parte de subcontratación. No sé si tal vez venga más adelante, pero al menos en el cuadrito. Viene más adelante, no si no te lo ubicamos en el texto de ley y contestamos. Nada más déjame terminar la idea para Fernando, te llamas, ¿verdad? Y ya después vamos a otra pregunta y con gusto. Pero todo esto viene en el artículo 17 de la ley antilavado de dinero. Bueno, siguiendo con el tema de arrendamiento y ahorita nos vamos con la subcontratación. Vean. Entonces decía que un criterio de la UIF es este. Y la se hace a través de una pregunta y dice, en caso de recibir en un solo acto o operación el pago relativo a varias mensualidades, ¿de acuerdo? Este pago se deberá dividir por cada una de las mensualidades o se tomará como uno solo. Eso es pregunta. La respuesta me dice, en los términos del artículo 31 del reglamento de la ley, en caso de recibir un solo acto o operación, el pago de varias mensualidades, se deberá efectuar el cálculo mensual correspondiente a fin de determinar el precio o el pago por el uso o goce temporal de un inmueble en un mes de calendario. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que debo determinar de manera mensual y dividir lo que me están pagando entre el número de rentas. ¿Sí me explico? Porque hoy me pueden pagar 3 rentas, 4 rentas, 5 rentas y contablemente y fiscalmente, ¿cómo se llama eso? Rentas pagadas por anticipado. ¿Estamos de acuerdo? Que se tiene que emitir CFDI, sí, que es deducción, sí, que es ingreso acumulable, sí, que causa IVA, sí, obviamente, excepto si fuera casa-habitación, que quede claro. ¿Sale? Ok, ahora, en base a esto, dice, ¿en qué momento se presenta el aviso? Vean, me dice, ¿cuándo se entenderá por realizada la actividad vulnerable a que se refiere al artículo 17, fracción 15? Ahí está la fracción. Me dice, se va a entender cuando se reciban los pagos de la mensualidad correspondiente por concepto de rentas. Imagínense un contrato que diga, vas a pagar 150,000 pesos de renta y lo vas a pagar antes del día 5 de cada mes. Y ya pasó el 5, el 6, el 10 y terminó el mes y nunca me pagaron. Reconozco obviamente la cuenta por cobrar o reconozco la cuenta por pagar, dependiendo si soy arrendador o arrendatario. Pero como no hay pago, sorpresa, ahí no presento aviso. ¿Están de acuerdo? No recibí pago porque no caigo en el momento, pero ya estoy registrado en el portal de actividades vulnerables. O sea, quiero que me vayan siguiendo. Ahora, vean, 5 ejemplos. 5 ejemplos, vean. Primer ejemplo dice, monto de renta mensual 100,000 pesos. No olviden los 135 y los 271,000. 135 para identificar al arrendatario y 271,000 pesos para presentar el aviso. ¿Estamos de acuerdo? Sale. Renta mensual 100,000 pesos. Primer pregunta, ¿se presenta aviso? No. Ahora, no se presenta aviso, pero yo agrego, se informa al SAT. E informar y presentar aviso no es lo mismo. Segundo punto, ¿se identifica al arrendatario? No. No llego a los 135,000. Y tercera pregunta, ¿se puede pagar en efectivo? Sí. ¿Queda claro? Segundo supuesto, y vean que ya estoy subiendo la rentita. Renta de 140,000 pesos. Y las mismas preguntas, ¿se presenta aviso? No, porque no llego a 271,000. ¿Se identifica al arrendatario? Sí, porque ya estamos arriba de los 135,000. Cuando digo sí, entiéndase que tengo que integrar el expediente único con todo lo que leí. ¿Estamos de acuerdo? Y la tercera pregunta, ¿se tiene que pagar en efectivo? Sí. Porque esta pregunta va de la mano con los 271,000 pesos. Cuando rebasan 271,000 pesos, está prohibido pagar en efectivo y se debe de presentar el aviso. Por eso aquí pregunto, con 140,000, ¿se puede pagar en efectivo? Sin problema. Sin problema. ¿Sí me explicó? Que la contadora me dice, es que si tú lo pagas no va a ser deducible, no pasa nada. No pasa nada. Déjame terminar, aguanta tantito.
Tercer pregunta, o tercer caso, vean, estoy subiendo las rentas. Estoy cobrando una renta mensual de 280,000 pesos, ¿de acuerdo? ¿Se presenta aviso? Sí. ¿Se identifica al arrendatario? Sí. ¿Se puede pagar en efectivo? No. ¿Sí alcanzan a apreciar la diferencia entre uno y otro? Cuarto caso, vean, depósito en garantía, el millón que puse acá. Y ya lo recibí. Recibí 330,000 pesos. ¿Se presenta aviso? No. ¿Se identifica al arrendatario? No. ¿Se puede pagar en efectivo? Sí. Ojo con esto, aun y cuando ya rebasé los 271,000. ¿Por qué? Porque el depósito en garantía no es arrendamiento. Y al final, fíjense, ¿se emite CFDI? No. Y ya me había adelantado, si recuerdan ustedes, por esta característica. Pero, por favor, tiene que estar establecida en el contrato. Y contablemente tiene que estar reflejado como un pasivo. ¿Me expliqué? Y al término del contrato lo tienes que devolver, porque si no es el caso, cambia el escenario, sustancia económica. Y el cuarto caso, vean, rentas pagadas por anticipado. Me están pagando 3 rentas. Y el pago de esas rentas son 300,000 pesos. ¿Me explicó? ¿Qué decía el criterio que leíamos? Aunque te paguen por anticipado, no tomes los 300,000 pesos en sí, sino divídelo entre el número de rentas que te están pagando. ¿A cuánto equivaldría mi renta? A 100. Por lo tanto, ¿se presenta el aviso? No. ¿Se identifica al arrendatario? No. ¿Se puede pagar en efectivo? ¿De acuerdo? Sí. ¿Y se emite CFDI? Sí. Porque las rentas cobradas por anticipado para mí es un ingreso y para ti es una deducción, que contablemente es un activo y un pasivo. Por eso la importancia de hacer la conciliación contable fiscal. Y termino la pregunta de Fernando, termino un poquito. Aquí vienen muchos umbrales, simplemente es para que tengan el dato, ¿de acuerdo? Para que tengan un poquito el dato. Creo que ya me adelanté. Pero la respuesta en conclusión, Fernando. Cuando no rebase los umbrales que acabo de mencionar para presentar el aviso, el fundamento está en el artículo 25 de las reglas. Y ese artículo 25 dice de manera textual, que viene en mi material, pero no lo ubico de momento. Dice que no presentas aviso. Al no presentar aviso, entiéndase que no le vas a decir al SAT quién te está pagando la renta, cuánto te está pagando de renta, a qué mes corresponde. Simplemente le vas a decir, autoridad, en este mes de marzo o de abril no recibí rentas y solamente te estoy informando. Y hasta ahí queda, hasta ahí queda. Pregunta por acá, levantó alguien la mano. Por favor. Adelante, ahí viene el micrófono, aguanta tantito. Oye, José Antonio, en el caso de que mis rentas sean estoy recibiendo rentas de 100 mensuales, sí, pero no me pagan 3 meses. Cuando ya me pagan los 300,000, sí tengo que presentar aviso. ¿En qué caso estamos en la pregunta que me están haciendo? En el último que vimos. En un mes estoy recibiendo las 3 rentas, 300,000. ¿Presento aviso? No. ¿Por qué razón? Porque esas 3 rentas o esos 300,000 los tienes que dividir entre el número de meses de rentas que te están pagando. Si son 3, ¿cuál es la renta? 100,000, no rebasa los umbrales, no identificas y no presentas aviso. Ahí aplicaría lo que preguntaba Fernando. Le vas a decir a la autoridad, según el artículo 25 de las reglas de la ley de lavado de dinero, autoridad, estoy recibiendo una cantidad inferior a los umbrales, por lo tanto solamente te aviso, ¿de acuerdo? Que no caiga en el supuesto y con eso estás del otro lado, ¿sale? Pregunta de ese lado, adelante. Adelante. No se escucha. Ya. Buenos días. Hola. Yo tengo una duda respecto precisamente en la acumulación. ¿La qué, perdón? La acumulación de rentas. Ajá. Que, por ejemplo, no sé, al mes me pagan 130,000 pesos. Entonces, al segundo mes, yo ya rebaso el umbral. Sin embargo, desde el primer mes, nunca rebasé el umbral para identificar. ¿Esa operación la tengo que seguir acumulando para presentar el aviso a los 6 meses? Ok, bueno, vamos a leer el texto de ley. Regálenme un minuto. Mientras tomen una agüita, un cafecito o lo que quieran. Respiren tantito de todo lo que hemos dicho.
¿Qué ole? Bueno, vean, el artículo 17 que he mencionado de manera recurrente, y ahorita vamos a buscar lo de la subcontratación, dice al texto, sección segunda de las actividades vulnerables. Artículo 17 dice, para efectos de esta ley se entenderá actividades vulnerables y por lo tanto objeto de identificación en los términos del artículo siguiente, las que a continuación se enlistan. Ahora bien, aquí vienen algunos ejemplos que hemos platicado ahorita, pero vámonos al penúltimo párrafo al penúltimo y al último párrafo de este artículo 17. Vean todas las fracciones, ¿eh? Aquí está toda la parte esencial. Bueno, el artículo 17 en su penúltimo párrafo dice, los actos u operaciones que se realicen por montos inferiores a los señalados en las fracciones anteriores no darán lugar a obligación alguna, ¿de acuerdo? A decir a obligación alguna es básicamente a la presentación del aviso. Bueno, dice, no obstante, si una persona realiza actos o operaciones por una suma acumulada en un periodo de 6 meses que supere los montos establecidos en cada supuesto para la formulación de avisos, podrá ser considerada como una operación sujeta a la obligación de presentar los mismos para efectos de esta ley. Entonces, en base a lo que hemos platicado, cambiamos tantito, Hugo, por favor. Podremos decir lo siguiente, vean, podremos decir lo siguiente, para que vean un poquito la referencia. Si en un mes hablo de rentas, tú tienes en un mes 50,000. ¿Tienes la obligación de identificar o presentar avisos? No, en el primer mes. Pero entiéndase que en ese primer mes, como si estás realizando la renta, ya te inscribiste al padrón de operaciones vulnerables, ya te registraste. Nada más le vas a decir a la autoridad, no presento aviso porque pues, mi renta son 50,000 pesos. ¿De acuerdo? Mande. ¿Esto es por cliente? Perdón, ¿esto es por cliente o en acumulado? Es una pregunta interesante, pero un poquito capciosa y lógica. ¿Estamos de acuerdo? Entiéndase el siguiente planteamiento. Yo me dedico al arrendamiento y tengo 20 propiedades. ¿Ven lo que estoy diciendo? 20 propiedades. ¿No se escucha? Es que Tere ya no escucha. ¿Se escucha? Se cansó el micrófono. Es que ya me cambió la voz. Bueno, entonces tengo 20 propiedades y cada propiedad cobro 20,000 pesos. 20 por 20, 400,000 pesos al mes. ¿De acuerdo? Si nos vamos así de bote pronto, va a decir, oye, espérame, ya revisé el umbral, por lo tanto presento aviso. No, porque son 20 inquilinos, entonces no caes en el supuesto. No sé si queda claro. Es por inquilino. ¿Cuál es un poquito la filosofía de todo esto? Que la autoridad quiere saber quién está pagando la renta superior a 271,000 pesos cada mes. Porque si tengo 20 fulanos de 20,000, a la autoridad ni le va ni le viene. No sé si quedó contestada la pregunta. Pero vuelvo con el caso práctico. Estamos en el penúltimo párrafo. En el mes 2 gano otros 50,000 y aquí voy poniendo el acumulado, 100. ¿De acuerdo? Tampoco aplica para nada. En el mes 3, otros 50,000 y llego a 150,000. Alguien podría preguntarse, oye, Toño, ¿identifico al contribuyente? ¿Qué me dirían? No. No es que yo quiera decir el no porque se me ocurre, porque entiéndase que la fracción quinta y la 15ª dice, el monto de la operación al mes. La palabra clave de todo esto es esta.
Y el cuarto mes, otros 50 y llevo acumulado 200. Y así me voy, a lo mejor llego acá y llego 300 y dicen, oye, en el sexto mes casualmente rebasas el umbral. ¿Presento el aviso? No. ¿Y por qué no? Porque hay una disposición particular que es el criterio de la UIF que me dice, cuando tú recibas de manera acumulada una cantidad, ¿de acuerdo?, no apliques el penúltimo párrafo del artículo 17, porque de manera mensual no llega a los umbrales y por lo tanto ni identificas ni presentas los avisos. En el caso particular de rentas, que quede claro, mande. Entonces, otra pregunta. En dado caso de que yo tuviera una renta mensual de 200,000 pesos y me la pagan en una sola exhibición, o sea, me pagan 1,000,000. Entonces, durante 5 meses, yo voy a tener que diferir, o bueno, no sé cómo se diría, Ajá. ¿mande? Ajá. Como te salga de tu ronco pecho. O sea, prorratear, esa cantidad en esos 5 meses. Ajá. Pero yo tengo que estar presentando de todas maneras el aviso mensual porque me pagaron el 1,000,000, suponiendo ahorita en abril. Entonces, para mayo, yo tengo que presentar el aviso de mayo de los 200,000 de mayo. Pero ¿con qué fecha lo presento si me lo pagaron desde abril? Fíjate, en otro orden de ideas, en el ejemplo que pone la contadora. Y espero que jueguen con la ley del lavado de dinero, jueguen con la parte contable y jueguen con la parte fiscal. O sea, ahí vamos a jugar. Vea. Dice la contadora, yo voy a cobrar 200,000 pesos por renta de un inmueble, de un inquilino, de un arrendatario. Porque me pasa la pregunta es por persona, no por la suma de las 20 rentas. ¿Se queda claro? Sale. Entonces, en el primer mes que ya se devengó la renta, pero no está cobrada, vean qué asiento voy a hacer contablemente. No pierdan de vista la contabilidad, no pierdan de vista la parte fiscal, porque lo que estamos viendo ahorita no es otra cosa que una obligación de forma para cumplir esa operación vulnerable. Pero la parte interesante está aquí, en lo contable y en lo fiscal. En el primer mes no cobré, entonces cargo a clientes 200,000 pesos con abono a ingresos por arrendamiento, 200,000. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué razón? Porque ya está devengado. Ahora, háganse una pregunta inocente. ¿No me lo han pagado? A lo mejor no dice CFDI, que debiera de haber dado CFDI con método de pago PPD, para que tengan la película completa. La pregunta es, ¿pago impuestos sobre la renta? Sí, porque ya se... La respuesta es sí, si la persona es moral. ¿Estamos de acuerdo? Si la persona fuera física, hace el mismo asiento, pero no paga impuesto porque no hay flujo de efectivo. Vean un poquito. Ahora, segundo mes, cargo a clientes 200,000, abono a ingresos, llevo 200,000. Vean cuánto el cliente me debe. Ya llevo 400. ¿Me expliqué? Y así me voy por 5 asientos y llego al 1,000,000 de pesos. El caso que predica la contadora. En el mes número 5, contablemente, ¿qué voy a hacer? Vean, cargo a bancos 1,000,000 de pesos, con abono a clientes 1,000,000 de pesos, porque ya está provisionado. Y curiosamente, en el mes 5 no pago impuestos, porque ya lo fui pagando en el mes 1, en el mes 2, en el mes 3. ¿Me explicó? Ahora, en el mes 5, pese a que yo estoy recibiendo 1,000,000 de pesos, me aplica el artículo 17, fracción 15 de la ley de lavado de dinero. No. ¿Por qué? Porque la renta mensual no rebasa los 271,000 pesos. No sé si en este orden de ideas quedó un poquito más claro. ¿Me expliqué? Mande. Buenos días.
Eso sería tomando en cuenta nada más la parte de ISR, pero por ejemplo para la parte del IVA en el momento de la acumulación pues va a ser cuando recibas el $1,000,000. Ah, claro. Si la operación causa IVA, sí. Lo que pasa es que luego no ven la película completa. Una cosa es ¿No, que qué no ven la película completa. Ok. No provisionan, se esperan hasta que caiga el ingreso porque ahí se genera el IVA. Y el tema es que tienes que diferir ISR de IVA, o sea, se acumula, bueno, se genera el impuesto de forma diferente. Claro, es que el IVA se genera en cuanto hay flujo de efectivo, claro, y el ISR es cuando hay devengación, eso me queda claro, ¿me explicó? Porque si esta operación causaría IVA, desde la 101 yo tendría que poner acá, cargo a clientes 200,000 más IVA, con abono al IVA pendiente de trasladar. ¿Por qué? No hay flujo de efectivo, no hay causación del IVA. ¿Se entendió? Que aclaro nada más un dato curioso, Cuando el interés del acreedor se da por satisfecho, no necesariamente debe haber flujo de efectivo y el IVA se causa. ¿Se queda claro? Pero la moraleja es...